El millonario arrogante reta a la mesera a bailar. Ella roba el protagonismo segundos después. Antes de que comience la historia, dinos en los comentarios desde donde nos estás acompañando. El ambiente en el salón estaba saturado de perfumes costosos, flores y conversaciones que se mezclaban en un murmullo constante. Para los invitados era una noche elegante más, pero para Luciana Beltrami era otra jornada interminable sirviendo copas en la gala anual. Caminaba entre las mesas con pasos ágiles, sosteniendo la charola con firmeza, manteniéndose casi invisible entre los vestidos brillantes y los trajes que llenaban el lugar. Su uniforme impecable contrastaba con la ostentación de quienes la rodeaban, pero ella seguía concentrada, acostumbrada a ser parte silenciosa de eventos así. Mientras cumplía su recorrido, no podía evitar recordar la carta que había recibido esa mañana, otro rechazo más de la academia donde soñaba con retomar la danza. Era la tercera negativa en un mes, y cada una le cortaba un poco las esperanzas que llevaba acumulando desde niña. 4 años atrás había dejado atrás zapatillas, espejos y ensayos para trabajar sin descanso y poder sostener a su madre. A veces aún sentía la ilusión del escenario en su piel, como un recuerdo insistente que le llegaba en los momentos más silenciosos de la cocina del salón. Rellenaba vasos de agua en una mesa cuando sintió una mirada insistente sobre ella. Al levantar el rostro, encontró los ojos de Esteban Villaseñor, un hombre alto, de porte impecable y gesto soberbio, cuya sola presencia dejaba claro que no estaba acostumbrado a escuchar un no. A su lado se encontraba Mariela Telles, su prometida, con una sonrisa fina y un vestido rojo que resaltaba su figura. Del otro lado de Esteban estaban 2 amigos que parecían reír cada vez que él abría la boca. Esteban la observaba con una mezcla de burla y fastidio. Tocó con el codo a Mariela y murmuró algo que Luciana alcanzó a oír. «Mira cómo se mueven, parecen máquinas programadas». Mariela soltó una risa suave. «No seas cruel. Solo hace su trabajo». Luciana apretó la mandíbula, pero siguió sirviendo con la misma solemnidad de siempre. Las palabras de su supervisora, Rebeca Molina, regresaron a su mente: nunca discutas con ellos. Mantén la calma pase lo que pase. Disculpa, ordenó Esteban. Luciana se volteó apenas. Sí, señor. Él señaló una diminuta gota de agua sobre el mantel blanco. Derramaste. Trabajo descuidado. Sus amigos rieron con descaro. Luciana respiró hondo y respondió con serenidad. Ofrezco una disculpa. Traeré un paño enseguida. Pero él no había terminado. Se inclinó hacia adelante, con una sonrisa de arrogancia pura. ¿Un paño? No creo que eso baste para arreglar la incompetencia de esta noche. En ese momento, la orquesta inició un tango intenso que llenó el salón. Esteban sonrió con una chispa maliciosa. Tengo una idea, dijo en voz alta. Mi prometida y yo hablábamos de lo aburrida que está la gente últimamente. Nadie sabe lo que es sentir verdadera pasión. Clavó la mirada en Luciana. Apuesto a que tú no has sentido pasión en tu vida. Ella no respondió. Su silencio lo animó. Esteban se levantó con teatralidad. Te reto, anunció. Te reto a bailar conmigo este tango. Aquí. Ahora. El salón se llenó de murmullos. Mariela fingió incomodidad. Esteban, por favor, no hagas eso. Él sacó un fajo de billetes. 100,000 pesos. Son tuyos si logras bailar este tango sin hacer el ridículo. Pero si no puedes seguirme el ritmo, te vas sin nada y despedida. El eco de las risas de sus amigos retumbó. Rebeca se acercó con urgencia. Luciana, vuelve a la cocina. Señor Villaseñor, esto es inapropiado. Pero Luciana no se movió. Miró a Esteban con una determinación que no sabía que todavía tenía. Pensó en su sueño perdido, en sus sacrificios, en cada humillación acumulada. Está bien, dijo con claridad. Acepto. El salón se silenció. Esteban tardó un segundo en reaccionar, sorprendido por su valentía. Luego sonrió, confiado en su victoria. Se improvisó un espacio para la pista.
Luciana dejó su charola en un mueble, se quitó el delantal y los zapatos. El simple ruido de los zapatos al contacto con la alfombra marcó el inicio de algo distinto. No era la mesera invisible. Era alguien que había bailado toda su vida. La música subió. Esteban extendió la mano, pero Luciana lo ignoró y caminó al centro del espacio. Cerró los ojos apenas un instante, sintiendo la música en el pecho como antes. Esteban la tomó con fuerza exagerada, seguro de dominar la situación. Intentaré ser paciente, dijo con burla. Luciana no contestó. Sus pasos iniciales fueron tranquilos, dejándolo creer que tenía el control. Él guiaba con un aire de superioridad absoluta. Mariela sonreía desde la mesa, segura del espectáculo que estaba por ver. Pero al tercer paso, Luciana anticipó el movimiento. Lo ejecutó con precisión, haciendo que Esteban perdiera ligeramente el equilibrio. El público murmuró sorprendido. Él apretó la mandíbula. Luciana giró con naturalidad, convirtiendo un paso básico en una figura elegante. La orquesta parecía seguirla. Sus pies se movían con una libertad que no sentía desde hacía años. Esteban intentó dominar, pero ella respondía cada uno de sus intentos con técnica pura. Los amigos del millonario dejaron de reír. Mariela se tensó. En una esquina, Bruno Cárdenas, el fotógrafo del evento, ajustó su cámara y comenzó a capturar cada movimiento. Sabía que algo único estaba ocurriendo. La tensión crecía junto con la música. Esteban sudaba, desconcertado. Luciana marcó un paso rápido, un giro seguro, obligándolo a retroceder. La diferencia entre ellos se hacía evidente. El público dejó de murmurar y comenzó a aplaudir el ritmo del tango. Rebeca observaba con los ojos brillosos, entendiendo lo que significaba ese momento para Luciana. Con un movimiento final, la joven se deslizó hacia atrás, separándose con fuerza y quedando erguida. El último acorde resonó. Esteban quedó jadeando, derrotado. El silencio duró apenas un instante, luego estalló en aplausos eufóricos. Luciana cerró los ojos, permitiendo que la ovación la envolviera. Se sentía viva como hacía años no se sentía. Esteban, humillado, tomó los billetes y los arrojó al suelo frente a ella. Ahí tienes tu propina. Lárgate. Luciana miró el dinero unos segundos. Sabía lo que representaba, todo lo que podría resolver. Pero también sabía que aceptarlo significaría perder lo poco que aún conservaba de sí misma. No bailé por tu dinero, respondió con firmeza. Bailé por mí. Y mi arte no está en venta. Se alejó con dignidad. Rebeca intentó detenerla. Luciana. No se preocupe, dijo con una pequeña sonrisa. Creo que acabo de renunciar. Cruzó la puerta rumbo a la cocina y desapareció. Mientras el salón seguía impactado, Octavio Montalbán, sentado entre los invitados, habló con su asistente. Encuentra a esa muchacha. La quiero en mi estudio mañana. Y desde una esquina, Bruno bajó su cámara, sabiendo que acababa de capturar la historia del año. La noticia del incidente en el Salón Imperial Aurora se propagó con rapidez. Mientras los invitados aún comentaban en voz baja lo ocurrido, Bruno Cárdenas terminaba de revisar las fotos en la pantalla de su cámara. Las imágenes capturaban cada fase del enfrentamiento entre Luciana y Esteban, el momento en que él alzaba los billetes con arrogancia, la expresión decidida de ella, la secuencia de pasos donde Luciana lo hacía retroceder, y finalmente la imagen poderosa de su espalda erguida mientras caminaba hacia la salida, dejando el dinero esparcido en el suelo. Esto es oro, susurró para sí, entendiendo el valor de lo que tenía. No se trataba solo de fotos de un evento, era una historia. Una que atraparía la atención de todo el país. Sin perder tiempo, reunió el material, armó un artículo breve y lo envió a un medio digital que solía comprarle sus trabajos. Sabía que, con esas imágenes, la publicación no dudaría en sacarlo en cuanto amaneciera. El ambiente alrededor de él se había vuelto incómodo, pesado, lleno de murmullos que no podía descifrar, pero que sabía que hablaban de su derrota. En otro punto del salón,
Octavio Montalbán hablaba con rapidez mientras su asistente tomaba notas. Necesito su nombre, dirección, teléfono, lo que sea. Esa muchacha tiene algo que no se aprende. Lo quiero confirmado para mañana. La asistente asintió y salió de inmediato. El resto de la gala continuó de forma forzada. Los asistentes intentaban retomar la conversación, pero todos sabían que lo ocurrido se convertiría en el único tema de la noche. Algunos grabaron partes del baile, otros compartieron fotos en redes. En cuestión de horas, la historia había comenzado a formarse sola. Esa misma madrugada, el artículo de Bruno se publicó. Para las 8 de la mañana, las imágenes habían recorrido Internet entero. El titular era directo. Un heredero reta a una mesera a bailar por 100,000 pesos. Ella lo vence, rechaza el dinero y deja el salón en ovación. Las fotografías eran impactantes. En una se veía a Esteban alzando el fajo de billetes, seguro de sí mismo. En otra, Luciana giraba con elegancia, desprendiendo una fuerza que atravesaba la imagen. Y en la última, la escena más compartida del día, ella caminando con la frente en alto, mientras los billetes caían alrededor de sus pies. Las redes sociales explotaron. Para las 9 de la mañana, el hashtag La bailarina de la Aurora era tendencia en el país. Miles de personas comentaban y compartían su historia. Algunos la llamaban inspiración, otros símbolo de dignidad. Incluso cuentas dedicadas a la danza profesional analizaban sus movimientos con asombro. Mientras eso sucedía, Luciana despertaba en su pequeño departamento en la colonia Jardines del Sur, con el cuerpo adolorido por el baile improvisado y la mente aún atrapada en los eventos de la noche anterior. No había podido dormir mucho. Se repetía todo una y otra vez, la música, la ovación, la humillación rechazada. Miró su celular vibrando sin parar. Tenía decenas de mensajes. Sus compañeras del salón, números desconocidos, notificaciones de redes sociales. Entre ellos, un enlace. Lo abrió sin pensar demasiado. La noticia mostraba su foto bailando, captada por Bruno. La expresión de Luciana en la imagen era intensa, segura. Era ella, y al mismo tiempo parecía alguien más. Su corazón dio un vuelco. No puede ser, susurró. Los comentarios la dejaban sin aliento. ¡Qué valentía! Una reina sin corona. Ese baile fue arte puro. Dijo más con ese rechazo que 1000 discursos. Por primera vez en mucho tiempo, sintió una mezcla de temor y orgullo difícil de explicar. Mientras tanto, en el piso más alto de la Torre Villaseñor Corporativo, Arturo Villaseñor golpeaba su escritorio con furia. El periódico estaba abierto frente a él, exhibiendo la fotografía de su hijo en ridículo. ¿En qué estabas pensando?, exigió con la voz grave. ¿Tienes idea del daño que esto provocó? Esteban, pálido y con el gesto endurecido, evitaba su mirada. Solo fue una broma. No esperaba que escalara así. ¿Una broma?, replicó Arturo. Nuestra empresa perdió un 5% en la bolsa desde las 6 de la mañana. Esos son millones perdidos por tu espectáculo. Esteban apretó los dientes, sintiéndose nuevamente como un niño reprendido. Ella me humilló, se defendió. No podía quedarme sin hacer nada. Arturo le lanzó una mirada de desprecio. Cierra la boca. Esa muchacha no solo te humilló a ti, humilló el apellido Villaseñor. Si no controlamos esto, puede destruir muchas cosas. El heredero sintió una punzada de rabia profunda. Su orgullo herido ardía como un carbón encendido. No pienso quedarme cruzado de brazos, murmuró. Ella me va a pagar esto. Pero Arturo dejó claro que no se trataba de venganzas personales. Lo que tú pienses ya no importa. Déjame manejar el desastre. Al mismo tiempo, en su cocina humilde, Luciana preparaba café cuando escuchó que tocaban la puerta. Se asomó por la mirilla y vio a una mujer de traje formal. Abrió con cautela. ¿Luciana Beltrami?, preguntó la visitante. Sí. Soy asistente del maestro Octavio Montalbán.
Él estuvo anoche en la gala y desea reunirse con usted mañana por la mañana. Quedó muy impresionado con su baile. Luciana tardó unos segundos en procesar esas palabras. Octavio. ¿Montalbán? El mismo. Aquí tiene la tarjeta con la dirección del estudio. La espera a las 10. La asistente entregó la tarjeta y se retiró. Luciana cerró la puerta lentamente, con la espalda apoyada en ella mientras sostenía la tarjeta como si fuera una pieza frágil. No puede ser, susurró con incredulidad y emoción mezcladas. El sueño que había renunciado hacía años comenzaba a abrir una rendija frente a ella. Y, sin saberlo aún, ese día sería el primero de una nueva vida. El estudio de danza Montalbán estaba ubicado dentro del Centro Cultural Mirador, en un edificio de techos altos y pisos de madera que conservaban el eco de muchas generaciones de bailarines. Cuando Luciana llegó, una sensación nostálgica le recorrió el cuerpo. Ese tipo de lugares tenían un sonido particular, casi como un susurro, hecho de pasos pasados y voces que ya no estaban. Las paredes estaban cubiertas de espejos y barras, y un aroma tenue de resina flotaba en el aire. Octavio Montalbán la esperaba sentado en un banco de madera en el centro del salón. Cuando Luciana cruzó la puerta, él la observó en silencio, sin parpadear, como si analizara cada detalle. Así que tú eres la joven del Salón Imperial Aurora, dijo finalmente, su voz ronca por los años de trabajo intenso. Luciana asintió, nerviosa. Sí, maestro. Lo que hiciste anoche no fue casualidad, continuó él, poniéndose de pie y caminando alrededor de ella. Vi algo que no se ve todos los días. Técnica, disciplina y fuego. Pero también vi que estás fuera de práctica. Luciana bajó la mirada. Dejé de bailar hace 4 años, maestro. Mi familia necesitaba de mí. Tuve que trabajar. Él frunció el ceño. ¿Dónde estudiaste? Ella dudó un segundo antes de responder. En la Academia Nacional de Artes Escénicas. No terminé mis estudios. ¿Por qué? Luciana tragó saliva. Era la primera vez que revelaba esa parte de su historia fuera de su círculo más pequeño. Mi padre tenía una pequeña empresa de materiales de construcción. Firmó un contrato grande con un desarrollador. Invirtió todo, pero el contrato fue anulado con un tecnicismo legal. Perdimos todo. Él se enfermó y yo tuve que dejar la academia. Octavio se detuvo. Su mirada dejó de ser analítica para volverse reflexiva. ¿El nombre de la empresa? Grupo Villaseñor Inmobiliaria, respondió con un hilo de voz. El director abrió mucho los ojos. Todo encajaba. La misma familia del joven que te retó anoche. Luciana asintió. Sí. Lo descubrí esta mañana cuando vi su nombre completo en los artículos. Parecía una mala broma del destino. Octavio suspiró, llevándose una mano al cabello. El destino tiene un sentido del humor extraño, pero también cruel. Se acercó a ella con expresión seria. Estoy montando una obra nueva. Se llama Ecos. He buscado a la protagonista durante meses. En Nueva York, en París, en Madrid. Y ayer. En 3 minutos de tango, encontré más verdad en ti que en todas las audiciones que he visto. Luciana sintió el corazón detenerse por un instante. ¿Me está diciendo que? Te ofrezco el papel principal, dijo él sin rodeos. No una audición. No una prueba. Quiero que seas tú. Las palabras la atravesaron como un rayo. Abrió los ojos con incredulidad. Maestro, yo no estoy en forma, y... Eso se recupera, interrumpió él con firmeza. Tendrás entrenadores, fisioterapeutas, apoyo técnico. Lo único que necesito es tu compromiso total. ¿Puedes darlo? Luciana respiró hondo. No sabía en qué momento había empezado a temblar, pero sentía el temblor en sus manos. Sí. Lo tengo. Octavio sonrió apenas. Entonces empieza tu nueva vida. Lunes a las 6 de la mañana. No llegues tarde. Luciana salió del estudio con la tarjeta aún en la mano.
La ciudad parecía distinta, como si se hubiera despertado con un brillo nuevo. Mientras tanto, la familia Villaseñor enfrentaba un torbellino. Las redes sociales no dejaban de mostrar imágenes del baile, memes, comentarios, críticas y análisis. La reputación de Esteban había caído en picada. Y, peor aún, la empresa familiar ya empezaba a resentir la presión pública. Mariela Telles tomó una decisión calculada. Publicó un comunicado anunciando el fin de su compromiso con Esteban. Alegó diferencias irreconciliables, dejando claro que no estaba dispuesta a cargar con la vergüenza pública. Esteban leyó el mensaje con una mezcla de furia y desesperación. Arrojó su celular contra la pared, reventándolo. «Todos me están abandonando», gritó. Pero Arturo no mostró compasión. «Tú provocaste esto», dijo con frialdad. «Tendrás que vivir con las consecuencias». Poco después, los medios convocaron a una conferencia de prensa para que Esteban ofreciera disculpas públicas. La sala estaba llena de periodistas, cámaras y micrófonos. El joven apareció con un traje y un gesto tensado por el esfuerzo de mantener la compostura. Leyó un comunicado escrito por su equipo de relaciones públicas. Sonaba vacío, sin sinceridad. «Expreso mis disculpas por las decisiones equivocadas que tomé». Los reporteros no tardaron en preguntar. ¿Se disculpó ya con la señorita Beltrami? ¿Es cierto que su familia arruinó un negocio de su padre? ¿Habrá una demanda por parte de ella? Los guardias intervinieron para sacarlo antes de que la situación empeorara. Al día siguiente, los titulares fueron despiadados. La disculpa más falsa del año. Villaseñor intenta limpiar su imagen, sin éxito. Mientras tanto, Luciana veía la rueda de prensa desde el estudio de Octavio. Los hombros le ardían del entrenamiento, pero lo que más le quemaba era escuchar palabras que sonaban huecas. «Hablan de arrepentimiento, pero no dicen lo importante», comentó con rabia contenida. Octavio la miró desde un rincón. «¿Y qué vas a hacer?» Luciana apretó los labios. «Voy a contar la verdad». Marcó el número de Bruno. Cuando él respondió, parecía sorprendido. «Luciana, ¿estás bien?» «Quiero hablar contigo», dijo con voz firme. «Y quiero que el país escuche mi historia completa». Hubo un silencio breve del otro lado. «Si haces esto, va a ser una bomba», advirtió Bruno. «¿Estás segura?» «Más que nunca». 2 días después, el artículo salió publicado bajo el título «La deuda de la bailarina, la historia que el poder quiso ocultar». Bruno escribió con claridad cómo el contrato injusto con Grupo Villaseñor Inmobiliaria había arruinado al padre de Luciana, y cómo ella tuvo que abandonar su formación para trabajar y sostener a su familia. El contraste con la prepotencia de Esteban quedaba claro como el agua. La nota incluía nuevas fotografías del baile, seleccionadas cuidadosamente para mostrar tanto la fuerza de Luciana como la inseguridad creciente del joven Villaseñor. Las redes explotaron una vez más. Esta vez no solo por el baile, sino por la historia detrás de la bailarina. Personas de todo el país comenzaron a compartir experiencias similares con empresas poderosas que los habían perjudicado. Un nuevo hashtag se volvió tendencia: Villaseñor abusa. Luciana recibió cientos de mensajes. Algunos eran de agradecimiento, otros de apoyo, otros contando historias muy parecidas a la de su padre. Una mujer le escribió: «Gracias por no quedarte callada. A mi familia nos hicieron lo mismo. Eres nuestra voz». Luciana dejó que las lágrimas cayeran en silencio. Algo dentro de ella se fortalecía. Mientras el país comentaba sin descanso, en la Torre Villaseñor el ambiente era tenso. Arturo golpeó la mesa en plena junta directiva. «Esto ya no es un escándalo. Es una amenaza real para la empresa». Los directivos intercambiaron miradas nerviosas. «Señor, el gobierno ya está revisando contratos de la compañía», dijo uno. «La presión mediática es muy fuerte». Arturo respiró hondo, consciente de que estaban al borde de un colapso público. «Encuentren la forma de detener a esa muchacha». Pero incluso él sabía que ya era demasiado tarde para silenciar algo que se había convertido en un movimiento.
Hagamos un juego para quienes leen los comentarios. Escribe la palabra tacos en la sección de comentarios. Solo quien llegó hasta aquí lo entenderá. Continuemos con la historia. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino inesperado para Luciana. Mientras la historia seguía expandiéndose por todos los rincones del país, ella se dedicó por completo a los entrenamientos bajo la guía de Octavio Montalbán. Las jornadas arrancaban antes del amanecer y terminaban casi de noche. Cada músculo de su cuerpo ardía, pero el dolor era distinto al que sentía cuando trabajaba como mesera. Este tenía propósito, dirección, vida. Octavio la observaba con la severidad característica de un maestro exigente. Caminaba a su alrededor con las manos detrás de la espalda, analizando cada gesto. No basta con moverte bien, repetía. Debes contar la historia con tu cuerpo. El público no siente los pasos, siente la emoción que hay detrás. Luciana asentía, aún jadeante. Repetía una y otra vez los movimientos hasta que su respiración parecía encajar con la música. Sus líneas se volvían más firmes, sus giros más precisos. Los espejos mostraban una figura que ya no se veía derrotada, sino en ascenso. Mientras tanto, en redes sociales y noticieros seguía creciendo la indignación contra Grupo Villaseñor Inmobiliaria. Los medios recuperaban testimonios de otros empresarios pequeños que aseguraban haber vivido situaciones similares a la del padre de Luciana. La presión aumentaba sin control. En la Torre Villaseñor Corporativo, Arturo convocó a otra reunión urgente. Los ejecutivos, tensos, presentaban gráficos y noticias hablando del desplome de la confianza pública. Si esto continúa, perderemos los proyectos más importantes del año, advirtió uno de ellos. Señor, intervino otro, la investigación federal ya inició. El caso de la familia Beltrami está puesto como ejemplo de prácticas abusivas. Arturo apretó las manos sobre la mesa. ¿Y en dónde está Esteban? Todos guardaron silencio. Arturo sabía que su hijo evitaba aparecer en público desde la conferencia fallida. Su nombre se había vuelto sinónimo de burla y prepotencia. En internet circulaban videos editados, parodias y memes que lo mostraban como el antagonista de una historia que ya no controlaba. En su departamento, Esteban caminaba de un lado a otro, incapaz de contener la frustración. Sus redes estaban llenas de mensajes de odio. Sus antiguos amigos lo evitaban. Mariela había borrado todas las fotos con él. Y lo peor era que no podía apartar de su mente la imagen de Luciana mirándolo sin miedo. Ella me arruinó la vida, repetía entre dientes. No voy a permitir que siga ganando. Pero sus planes eran confusos, impulsados por el enojo más que por una estrategia real. Mientras tanto, en el estudio Montalbán, la vida de Luciana avanzaba en sentido completamente opuesto. Aunque la exposición mediática la hacía sentirse abrumada, también recibía mensajes de apoyo que alimentaban su determinación. Cada día, al terminar de entrenar, revisaba el celular y encontraba palabras que la sorprendían. Gracias por inspirarnos. Mi hermana también abandonó la danza, tu historia nos dio esperanza. No estás sola. Una noche, mientras estiraba frente a los espejos, escuchó pasos detrás de ella. Era Bruno, cargando su cámara como siempre. Perdón por entrar sin avisar, dijo con una sonrisa tímida. Octavio me permitió pasar. Quería mostrarte algo. Luciana se levantó con cuidado y se acercó. Bruno encendió la cámara y le enseñó una serie de fotografías nuevas. Eran las tomas completas del baile, en secuencia. Desde el primer movimiento torpe de Esteban hasta el cierre en el que ella se separaba con firmeza. Vistas juntas, las imágenes parecían narrar una historia muy diferente a la que había vivido esa noche como un impulso desesperado. Luciana observó cada foto con los ojos muy abiertos. No sabía que me veía así. Es que no lo ves desde afuera, respondió Bruno. Tenías una fuerza impresionante. No solo bailabas. Te defendías. Luciana sintió un nudo en la garganta. Bruno la miraba con una mezcla de orgullo y suavidad que la descolocó. Había algo en su forma de observarla que parecía más profundo que una simple fascinación profesional. Gracias por lo que escribiste, dijo ella.
por contar mi historia como era. Yo solo la mostré, contestó él, encogiéndose de hombros. Tú fuiste la que se atrevió a vivirla. El silencio entre ambos se volvió cálido, con una tensión que ninguno terminaba de verbalizar. Bruno bajó un poco la mirada, como si temiera que algo en su expresión quedara demasiado expuesto. Esa misma semana, Octavio anunció un ensayo general. Los bailarines principales, músicos y equipo técnico se reunieron por primera vez para ver la puesta en escena en conjunto. Luciana sintió que su corazón latía demasiado rápido mientras se colocaba el vestuario, un vestido negro de líneas limpias, diseñado especialmente para el personaje central de Ecos. Cuando salió a escena, las luces la envolvieron. La música empezó y sus nervios desaparecieron por completo. Cada paso fluía. Sus giros parecían más livianos, sus brazos más expresivos. El público reducido, integrado por técnicos, bailarines secundarios y algunos observadores, quedó en silencio total. En la última parte, cuando su personaje debía levantarse metafóricamente de la ruina, Luciana imprimió tanta verdad en el movimiento que incluso los músicos dejaron de respirar por un instante. Al finalizar, la sala estalló en aplausos. Bruno capturaba cada segundo con su cámara, casi sin parpadear. Octavio se acercó y puso una mano en su hombro. Eso es, dijo. Eso es lo que buscaba. Vas a mover almas con esta obra. Luciana, aún sin aliento, solo logró asentir. Pero no todo era celebración. A la mañana siguiente, Bruno llegó al estudio con un gesto serio. Mostraba un documento oficial en la mano. Me están demandando, dijo con voz tensa. Los Villaseñor me acusan de difamación y daño moral. Luciana sintió que se le helaba el cuerpo. ¿Qué? ¿Pero cómo? Quieren obligarme a retirar el artículo y las fotos. Y claro, también buscan intimidarte. Luciana tomó aire lentamente. No pueden callarnos así. Eso sería aceptar que tienen razón. Lo sé, respondió Bruno. Pero pelear contra ellos no será fácil. Tienen dinero. Mucho. Luciana lo miró a los ojos, viendo en ellos no solo miedo, sino una determinación parecida a la suya. Si tú estás dispuesto a pelear, dijo ella, yo también. Bruno tragó saliva. ¿Estás segura? No voy a volver a ser invisible, respondió con firmeza. El fotógrafo soltó un suspiro, como si al fin encontrara un aliado en medio de todo el escándalo. Entonces lo haremos juntos. La noticia de la demanda se filtró rápidamente. Los usuarios en redes expresaron su indignación, acusando a los Villaseñor de intentar censurar la verdad. Algunos medios incluso organizaron mesas de debate para discutir el caso. Al mismo tiempo, en la Torre Villaseñor, Arturo analizaba su siguiente paso con su grupo de abogados. Si los desacreditamos ahora, quizás podamos detener la caída, dijo uno. No, señor, intervino otro. La opinión pública está del lado de esa muchacha. Cualquier ataque directo será visto como abuso. Arturo apretó los dientes. Entonces busquen algo, lo que sea, para frenarlo sin mancharnos más. Sin embargo, todo indicaba que el daño ya estaba hecho. Los contratos más importantes de la empresa empezaban a congelarse y varios socios se retiraban. Mientras tanto, Luciana se aferraba a su entrenamiento como si fuera la única cuerda que la mantenía firme. Cada ensayo era una manera de recordar que la danza había sido su sueño desde niña y que ahora, a pesar de todo lo que ocurría alrededor, lo tenía nuevamente entre sus manos. Una noche, recibió un mensaje de Rebeca Molina, su antigua supervisora. Solo quería decirte que estoy muy orgullosa. Lo que hiciste fue valiente. Luciana sonrió al leerlo. Se había despedido del salón con la cabeza en alto, pero nunca imaginó que tantas personas recordarían ese gesto. Al día siguiente, Bruno llegó al estudio para documentar algunos ensayos más. Se quedó observando a Luciana mientras practicaba una secuencia compleja. Ella se movía con una mezcla de fuerza y gracia que resultaba imposible de ignorar. Cuando terminó, él se acercó. Cada día estás más impresionante, dijo con suavidad.
Luciana se sorprendió, no por las palabras, sino por el tono. Gracias, aunque siento que falta mucho. Para mí, respondió él, ya eres más de lo que imaginas. Ella bajó un poco la mirada, sintiendo un calor inesperado en el pecho. Bruno. Él sonrió apenas. No tienes que decir nada. Solo, quería que lo supieras. Luciana respiró profundamente. Había demasiadas emociones cambiando en su vida al mismo tiempo, pero aquella presencia tranquila y constante le brindaba una seguridad que no sabía que necesitaba. Ese día comprendió algo, estaba rodeada de personas que creían en ella. Algo que no había sentido desde que abandonó la academia. Y aunque sabía que el conflicto con los Villaseñor estaba lejos de terminar, también entendía que ya no enfrentaba todo sola. La presión mediática seguía aumentando día con día. Luciana se había convertido en un símbolo, alguien que había enfrentado al poder sin perder la dignidad. Pero mientras para muchos era inspiración, para otros se había vuelto una amenaza que debía ser silenciada. Sin embargo, ella intentaba no pensar demasiado en eso. Su enfoque estaba en Ecos, la obra que se acercaba con rapidez. Octavio era implacable. Cada jornada de ensayo se sentía como una nueva prueba. Exigía precisión milimétrica, emoción genuina, resistencia física y mental. Luciana se entregaba con todo, aunque terminara exhausta. Otra vez desde el principio, ordenaba él, marcando el ritmo con un golpecito en el piso. Luciana ejecutaba los movimientos, sintiendo cómo su cuerpo se fortalecía día con día. El dolor en sus músculos ya no la detenía, lo tomaba como parte de su renacer. Un viernes por la tarde, cuando el estudio empezaba a vaciarse, Octavio pidió a todos que se reunieran. El estreno será en 2 semanas, anunció. Quiero que entiendan que esta obra no será solo un espectáculo. Será una declaración. Y ustedes serán parte de esa declaración. Los bailarines aplaudieron. Luciana sintió un nudo en el estómago. La responsabilidad era enorme, pero también lo era la oportunidad. Esa noche, al salir del Centro Cultural Mirador, encontró a Bruno esperándola afuera. Él alzó la mano en un saludo y ella sonrió al verlo. Te ofrezco llevarte, dijo él. A esta hora el transporte está pesado. Luciana aceptó, y caminaron juntos hasta su automóvil. Era un vehículo viejo, con algunos raspones, pero Bruno lo manejaba con cuidado. Estuviste increíble hoy, comentó él mientras avanzaban por la avenida Independencia. Luciana rió suavemente. No sé si increíble. Siento que todavía me falta mucho. Pues eres la única que piensa así, respondió él, mirándola rápido antes de volver la vista al camino. Te ves segura. Y, feliz. Ella bajó la mirada, consciente de que Bruno había dado con algo profundo. Creo que lo soy. A pesar de todo lo que está pasando, estoy volviendo a ser yo. Bruno sonrió. Y yo estoy aquí para documentarlo. Las palabras sonaron casuales, pero había algo detrás de ellas. Una calidez suave que hizo que el corazón de Luciana latiera un poco más fuerte. Cuando llegaron a la colonia Jardines del Sur, él se estacionó y se volvió hacia ella. Si necesitas hablar o desahogarte por todo esto, puedes llamarme. Luciana dudó un segundo, luego asintió con sinceridad. Gracias, Bruno. De verdad. Él la observó unos segundos más, como si quisiera decir algo más, pero finalmente solo se despidió con un gesto. Esa misma noche, mientras se preparaba para dormir, Luciana revisó las redes. Había una avalancha de mensajes. Algunos la felicitaban. Otros compartían fragmentos del ensayo general que alguien del equipo había filtrado. Y también había mensajes de odio, la mayoría provenientes de cuentas que defendían a los Villaseñor. Ella respiró hondo y decidió enfocarse en lo positivo. Al día siguiente, los medios anunciaron que la Procuraduría ampliaría la investigación contra Grupo Villaseñor Inmobiliaria. La noticia detonó discusiones en programas de análisis, documentales improvisados y una cobertura casi permanente del caso. En la Torre Villaseñor Corporativo, Arturo escuchaba el reporte de los abogados con una expresión oscura.
No podemos seguir perdiendo contratos, dijo uno. Los inversionistas están inquietos. ¿Qué hay de la demanda contra el fotógrafo?, preguntó Arturo. No está funcionando como esperábamos, respondió otro. La opinión pública lo apoya a él y a la joven. Cualquier intento de acallarlo solo empeora la situación. Arturo cerró los ojos unos segundos, conteniendo la frustración que le quemaba el pecho. Están destruyendo todo lo que he construido. Todo por culpa de una muchacha que ni siquiera debería estar en nuestra órbita. Los abogados evitaron contestar. Sabían que la situación era más compleja de lo que Arturo estaba dispuesto a admitir. En su departamento, Esteban seguía aislado. Pasaba horas revisando artículos, comentarios, videos, imágenes. Su obsesión se intensificaba cada día. Ella me quitó todo, susurraba. Todo. Pero, sin importar cuántas veces lo repitiera, sabía que una parte del desastre había sido provocada por él mismo. Mientras tanto, los ensayos continuaban. Octavio decidió aumentar la exigencia y agregó sesiones de interpretación emocional con una psicóloga especializada en artes escénicas. Luciana, al principio nerviosa, terminó encontrando en esas sesiones una forma de liberar tensiones que llevaba guardando por años. Una tarde, mientras estaba sentada en el piso estirando los músculos, Bruno entró con su cámara, aunque esta vez parecía más relajado. ¿Te molesta si grabo un poco?, preguntó. Para nada. Ya soy parte de tu colección, bromeó ella. Él rió. Sí, aunque esta colección significa mucho más que cualquier otra. Luciana lo miró, sorprendida por el tono. Bruno se arrodilló frente a ella, ajustando el lente. ¿Sabes qué es lo más impresionante de ti?, preguntó. Ella negó con la cabeza, curiosa. Que incluso cuando crees que estás al límite, encuentras algo más dentro de ti y sigues adelante. Luciana sintió un calor suave subirle por el pecho. Bruno bajó la cámara y la miró directamente. Eres fuerte, Luciana. Muy fuerte. Ella abrió la boca para responder, pero en ese instante Octavio entró llamando a todos para continuar. Bruno sonrió, como si entendiera que el momento quedaba suspendido. Las tensiones en el exterior seguían creciendo. En las calles, varias personas organizaban pequeñas manifestaciones afuera de la Torre Villaseñor, exigiendo justicia para los afectados por la empresa. A los pocos días, aparecieron pancartas impresas con una fotografía de Luciana tomada durante el baile, acompañada de frases que decían, la dignidad no se compra, y una voz que despertó a muchas más. Luciana vio las imágenes en redes, incrédula. Nunca pensé que me tomarían como símbolo, comentó con Bruno, quien estaba sentado a su lado revisando nuevas fotos del ensayo. Las personas necesitaban a alguien que les recordara que pueden alzar la voz, respondió él. A veces el cambio empieza con un gesto pequeño, aunque no lo parezca. Pero yo solo bailé, murmuró ella. No, corrigió él. Tú defendiste tu libertad. Y la gente lo vio. La frase quedó flotando en el aire. Ella lo miró y Bruno apartó la vista por un instante, como si se preocupara de mostrar demasiado. Llegó el día del ensayo técnico final. Las luces del teatro, los micrófonos, el sonido, los vestuarios, todo debía ensamblarse con precisión. Luciana estaba nerviosa, pero también emocionada. Era consciente de cómo había cambiado su vida en tan poco tiempo. Durante una pausa, Octavio se acercó. Quiero que sepas algo, dijo. Cuando encontré este papel, dudé que alguien pudiera interpretarlo como imaginé. Pero tú lo haces incluso mejor de lo que soñé. Luciana sintió que sus ojos se humedecían. Gracias, maestro. No lo habría logrado sin usted. Lo lograste porque tenías algo que nadie más tiene, afirmó él. Una verdad que se siente incluso cuando no dices nada. Poco después, mientras practicaba la última escena del acto final, Luciana tuvo un pequeño tropiezo. No cayó, pero su cuerpo se desestabilizó. Bruno, que estaba grabando desde un costado, corrió hacia ella instintivamente. ¿Estás bien? Luciana respiró hondo. Sí.
Solo me enfoqué demasiado en la secuencia emocional. Bruno la ayudó a ponerse completamente de pie. Sus manos se rozaron, y ambos se quedaron en silencio un momento. No tienes que cargar con todo tú sola, dijo él, serio. Yo estoy contigo. Luciana lo miró, sorprendida por la sinceridad absoluta en sus palabras. Antes de que pudiera responder, Octavio volvió a llamarla. El ensayo continuó, pero algo dentro de ella había cambiado. Había enfrentado a los Villaseñor, había recuperado su vocación y ahora, sentía que la vida le ofrecía algo más. Algo suave, cálido, inesperado. Una posibilidad que cada día se hacía más difícil ignorar. Otra broma para quienes solo revisan la caja de comentarios. Escriban la palabra pambazo. Los que llegaron hasta aquí entenderán el chiste. Continuemos con la historia. El día del estreno llegó más rápido de lo que Luciana esperaba. Durante las 2 semanas previas, su rutina había sido un ciclo constante de ensayo, descanso breve y más ensayo. El cansancio se acumulaba en su cuerpo, pero la emoción de lo que estaba por vivir le daba fuerzas que no sabía que aún tenía. Aquella mañana se despertó antes de que sonara la alarma. Se quedó unos segundos mirando el techo, respirando profundamente, tratando de asimilar que ese día marcaría un antes y un después en su vida. En la cocina, su madre preparaba café con movimientos lentos pero seguros. La enfermedad la había debilitado, pero seguía sonriendo de la misma manera cálida de siempre. ¿Lista para conquistar el mundo?, preguntó con ternura. Luciana se acercó a abrazarla. Voy a hacer lo mejor que pueda, respondió. Por ti, por papá, y por mí. Antes de salir, se miró al espejo un último instante. Ya no veía a la mesera agotada del salón, sino a alguien que había recuperado su identidad. Mientras tanto, en el teatro donde se presentaría Ecos, el equipo completo ya se movía con prisa. Técnicos ajustaban luces, músicos afinaban instrumentos, vestuaristas organizaban los trajes. Era un caos armonioso, el tipo de caos que solo sucede en los momentos previos a una obra importante. Luciana llegó puntual. Octavio estaba revisando una lista con el ceño ligeramente fruncido, pero al verla, una sonrisa apenas perceptible cruzó su rostro. Llegaste, dijo. ¿Cómo te sientes? Nerviosa, admitió, pero lista. Los nervios son buenos, respondió él. Significa que te importa. Bruno apareció unos segundos después, cargando su cámara. Al verla, levantó la mano. Hoy es tu día, dijo con una sonrisa suave. Solo recuerda lo que ya sabes hacer. Luciana sintió como algo dentro de su pecho se acomodaba con tranquilidad. Era extraño, pero la presencia de Bruno siempre lograba bajarle los nervios, como si la anclara de alguna manera. El teatro comenzó a llenarse. Entre el público se encontraban críticos reconocidos, bailarines experimentados, figuras del arte, así como cientos de personas que habían seguido la historia de la bailarina de la Aurora. Algunos asistentes incluso llevaban pequeños carteles con frases de apoyo. Luciana los vio brevemente desde una rendija entre las cortinas, incapaz de creer que todo aquello estaba ocurriendo realmente por ella. En otro punto del teatro, sin que nadie lo esperara, Arturo Villaseñor entró acompañado de 2 directivos. Su expresión dura contrastaba con el ambiente del lugar. No lo movía el arte ni el interés genuino, había acudido por temor a más escándalos. Se sentó en la penumbra de una esquina, intentando pasar desapercibido. No quería ser visto, pero quería entender cómo una simple joven había logrado afectar tanto su imperio. El telón principal comenzó a subir lentamente. Las luces se atenuaron y la música abrió paso a la primera escena. Luciana salió al escenario, y por un instante creyó que sus piernas temblarían demasiado. Pero en cuanto la luz cayó sobre ella, todo ruido exterior desapareció. La ansiedad se desvaneció como si nunca hubiera existido. Su respiración se sincronizó con los violines y su cuerpo comenzó a moverse casi por instinto. El público quedó en silencio absoluto. La obra era intensa desde el inicio. Ecos mostraba la historia de una mujer que perdía todo y tenía que reconstruirse desde las ruinas emocionales.
Luciana interpretaba cada gesto con una vulnerabilidad tan real que algunos espectadores comenzaron a llorar desde los primeros minutos. Ella se entregaba por completo. Daba la sensación de que lo que contaba en escena era también su propia vida. En el segundo acto, una secuencia de giros rápidos y caídas controladas provocó un murmullo admirado. Luciana ejecutaba cada paso con una precisión impecable, pero también con un alma expuesta que hacía imposible apartar la mirada. Su cuerpo hablaba incluso cuando ella permanecía inmóvil, y los músicos parecían tocar siguiendo sus respiraciones. Entre el público, Bruno capturaba cada instante. Había fotografiado a muchas bailarinas antes, pero nunca había visto algo como eso. Luciana era una fuerza que no necesitaba palabras. Octavio observaba desde el costado del escenario, con los brazos cruzados. No sonreía, pero sus ojos brillaban con un orgullo contenido. El clímax de la obra llegó en una escena casi silenciosa, en la que Luciana debía expresar dolor, rabia, esperanza y renacimiento sin pronunciar una sola palabra. Era la escena más difícil, la que más trabajo emocional había requerido. El teatro entero contuvo la respiración cuando ella comenzó a moverse con una fragilidad calculada, como si cada paso fuera el eco de un recuerdo doloroso. Luego, poco a poco, su movimiento se volvió más firme, más libre, más fuerte. Cada giro era una declaración, cada extensión un grito sin sonido. Cuando la música llegó a su punto más alto, Luciana se elevó con un salto perfecto y cayó en una línea elegante, erguida, con la mirada al frente. El silencio que siguió duró apenas un segundo, pero pareció eterno. Luego, el teatro explotó. El público se puso de pie con una ovación estruendosa. Aplaudían con fuerza, algunos gritaban su nombre, otros lloraban. Era una celebración pura, sincera, desbordante. Luciana respiró profundamente, sintiendo como el corazón le golpeaba el pecho. Sus ojos se llenaron de lágrimas. El escenario brillaba bajo las luces, y por primera vez comprendió que ese era su lugar. Su hogar. Desde el fondo del teatro, Arturo observaba la ovación con desconcierto. No entendía cómo esa joven había logrado mover a tantas personas. Pero algo dentro de él también sabía que la batalla contra ella estaba perdida. El daño a la empresa ya era irreparable. Y más allá de eso, la fuerza moral que ella había generado en la población era un golpe que ni el dinero ni el poder podían revertir. Detrás del telón, cuando Luciana salió finalmente de escena, Bruno la esperaba. No tomó fotos esta vez. Guardó la cámara y la miró directamente, con una mezcla de orgullo y emoción. Luciana, fue perfecto, dijo en voz baja. Nunca había visto algo así. Ella estaba tan llena de emociones que apenas podía hablar. Lo logré. Susurró, con lágrimas resbalando por sus mejillas. Sí, respondió él. Lo lograste. Sin pensarlo demasiado, Bruno la abrazó. Ella dejó caer la cabeza sobre su hombro, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que ya no estaba sola. No era un abrazo romántico ni impulsivo, era un abrazo de alivio, de reconocimiento, de apoyo mutuo. Uno que sellaba la conexión que habían ido construyendo desde aquella noche en el salón. En ese momento, Octavio se acercó. Luciana, dijo con voz grave pero cálida. Esta noche hiciste historia. Estoy orgulloso de ti. Ella lo miró, con la voz temblorosa. Gracias, maestro. Gracias por creer en mí. Octavio asintió. Y aunque era un hombre severo, sus ojos decían más de lo que su postura rígida permitía mostrar. Horas después, cuando el teatro quedó vacío y el bullicio se disipó, Luciana salió al exterior. El aire de la noche era fresco, casi simbólico. Respiró profundamente, sintiendo que algo en su vida había cambiado para siempre. Bruno se acercó despacio. ¿Lista para ir a casa? Luciana sonrió, con una tranquilidad que no sentía desde hacía años. Sí. Estoy lista. La ciudad parecía distinta. Como si también celebrara su victoria. Esa noche, al recostarse en su cama, Luciana recordó todo lo que había vivido, la humillación, el rechazo, el baile, la ovación,
la verdad revelada, el escenario, el renacer. Cerró los ojos y, por primera vez en mucho tiempo, se permitió soñar sin miedo. Había luchado contra un gigante. Había recuperado su voz. Había vuelto a bailar. Y ahora, por fin, el futuro le pertenecía. ¿Te gustó esta historia? Cuéntanos en los comentarios qué momento te emocionó más y califica la historia del 0 al 10. Recuerda darle me gusta al video, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas historias llenas de emoción. Y si quieres seguir disfrutando, aquí en pantalla tienes otra historia increíble que seguro te atrapará desde el inicio. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video.